Suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves cada moneda que pasa por tus manos. Imagina esto por un momento. Estás en casa, tal vez después de un día largo, revisando monedas olvidadas en un cajón, en una vieja cartera o incluso en una caja que no has abierto en años. No parece gran cosa, ¿verdad? Solo monedas comunes, gastadas por el tiempo. Pero, ¿y si entre ellas se esconde algo extraordinario? ¿Y si una de esas piezas aparentemente insignificantes tiene una historia poderosa y un valor que pocos podrían imaginar? Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos han tenido en sus manos sin saberlo. Una moneda que no llama la atención a simple vista. No brilla más que otras, no es de oro ni está adornada con piedras preciosas. Pero guarda un secreto que ha dejado a coleccionistas y expertos completamente sorprendidos. Se trata de una moneda de 10 centavos, acuñada en 1996. Para la mayoría de las personas, esto no significa nada especial. Fue un año más, una producción más, millones de monedas circulando por todo el país. Pero lo que pocos saben es que dentro de esa enorme cantidad, algunas piezas específicas cuentan una historia única, una historia que mezcla errores, historia, rareza y oportunidad. Piénsalo bien. En 1996, el mundo era muy diferente. No había redes sociales dominando la atención de todos. Las noticias viajaban más lento. Y, en medio de todo eso, la casa de moneda producía millones de piezas diariamente. El objetivo era simple, mantener el flujo económico en movimiento. Pero en procesos tan grandes, tan rápidos, a veces ocurren cosas inesperadas, y es ahí donde comienza el misterio. Algunas de estas monedas no salieron exactamente como debían. Pequeños detalles, casi imperceptibles para el ojo común, comenzaron a aparecer. Detalles que para muchos serían defectos, pero que para otros se convirtieron en verdaderos tesoros. Porque en el mundo del coleccionismo, lo imperfecto puede ser lo más valioso. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy importante. ¿Cuántas veces has ignorado una moneda sin mirarla realmente? ¿Cuántas veces has pensado esto no vale nada? Esa es exactamente la razón por la que estas piezas pasan desapercibidas. Porque nadie espera encontrar algo extraordinario en algo tan común, pero aquí está la verdad. Los coleccionistas más experimentados no buscan lo obvio. Ellos buscan lo raro, lo diferente, lo que no encaja con el patrón. Y en ese pequeño grupo de monedas de 1996, algunas lograron destacarse de una manera que nadie anticipó. Estamos hablando de diferencias en el grabado, ligeras variaciones en el diseño, marcas que no deberían estar ahí, detalles que cuentan una historia silenciosa. Una historia que solo quienes saben observar pueden descubrir, y lo más interesante es esto. Durante años, estas monedas circularon libremente. Pasaron de mano en mano, de bolsillo en bolsillo, sin que nadie sospechara su verdadero potencial. Personas las usaron para comprar café, pagar transporte, o simplemente las dejaron olvidadas en algún rincón, pero mientras tanto, en el mundo del coleccionismo, algo comenzaba a cambiar. Expertos empezaron a notar patrones. Empezaron a comparar piezas. A estudiar cada línea, cada borde, cada detalle microscópico. Y poco a poco, lo que parecía insignificante comenzó a tomar una nueva dimensión. Lo que antes era solo una moneda común, empezó a convertirse en un objeto de deseo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque no estamos hablando solo de historia o curiosidad. Estamos hablando de algo que puede tener un impacto real. Algo que puede transformar una simple moneda en una pieza extremadamente codiciada, pero no todas son iguales. Y eso es clave, existen características específicas que hacen que ciertas monedas de este tipo se separen completamente del resto. Detalles que, si no sabes qué buscar, jamás notarías. Pero una vez que los conoces, ya no puedes dejar de verlos, y tal vez, solo tal vez, tengas una de ellas sin saberlo. Antes de continuar, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías si descubres que algo que has tenido durante años, en realidad vale muchísimo más de lo que imaginabas? ¿Lo venderías?
¿Lo guardarías? ¿Se lo contarías a alguien o lo mantendrías en secreto? Porque lo que viene a continuación no solo trata de una moneda. Trata de decisiones, de oportunidades, y de cómo algo pequeño puede cambiarlo todo. Perfecto, entonces continúa conmigo, porque lo que viene ahora es donde la historia empieza a tomar un giro que pocos esperan. Imagina a un coleccionista experimentado. Un hombre que ha pasado décadas observando monedas, estudiando detalles que la mayoría de las personas jamás notaría. No es alguien impulsivo, no compra por emoción. Cada pieza que adquiere pasa por un análisis cuidadoso, casi obsesivo, un día cualquiera, revisando una pequeña colección adquirida sin mucha expectativa. Encuentra una de estas monedas de 10 centavos de 1996. A simple vista, nada especial. Pero algo no encaja, es una sensación difícil de explicar, pero quienes tienen experiencia lo entienden. Hay detalles que no coinciden con lo habitual. El brillo es ligeramente distinto. El relieve parece tener una profundidad inusual. Las letras, algo en ellas parece fuera de lugar, y aquí es donde la mayoría habría ignorado la moneda. La habría dejado pasar, pero no él decide observarla con más atención. Usa una lupa. Luego una herramienta de aumento más precisa. Y poco a poco, empieza a notar algo que cambia todo. Una variación en el diseño que no debería existir, no es un error evidente. No es algo que cualquiera detectaría. Es sutil, pero está ahí, y eso es exactamente lo que la hace especial. En el mundo del coleccionismo, las piezas más valiosas no siempre son las más llamativas. Muchas veces, son las más discretas. Aquellas que esconden su rareza detrás de una apariencia común. Este tipo de monedas se convierten en una especie de secreto compartido entre expertos. No todo el mundo sabe de su existencia. Y quienes lo saben, no siempre lo dicen abiertamente. ¿Por qué? Porque mientras menos personas lo sepan, más valiosas se vuelven. Ahora imagina esto. Durante años, estas monedas han estado circulando sin control. Algunas se perdieron. Otras fueron dañadas. Muchas simplemente desaparecieron. Pero unas pocas sobrevivieron en condiciones casi perfectas, y esas son las que realmente importan, porque en este nivel, la condición lo es todo. Una moneda común puede no valer nada. Pero una versión rara, en estado casi impecable, puede alcanzar cifras que parecen irreales. Especialmente cuando hay coleccionistas compitiendo por conseguirla, y aquí es donde entra otro elemento clave. La historia detrás de la moneda no es solo el metal. No es solo el diseño. Es lo que representa. Esta moneda en particular pertenece a una época en la que la producción era masiva, pero también vulnerable a pequeños fallos. Fallos que hoy se han convertido en características únicas. Algunos expertos creen que ciertas variaciones surgieron por ajustes en las máquinas. Otros piensan que fueron errores humanos. Y hay quienes incluso especulan con cambios no documentados en el proceso de acuñación. Lo cierto es que no hay una sola explicación clara, y eso aumenta aún más el misterio. Porque cuando algo no se puede explicar completamente, se vuelve más atractivo. Más deseado. Más valioso. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Y si una de esas monedas pasó por tus manos en algún momento? ¿Y si la tuviste, y la dejaste ir sin saberlo? Es una idea incómoda, ¿verdad? Pero también es una oportunidad, porque significa que aún podrían estar ahí afuera, esperando ser encontradas, en cajones olvidados, en frascos llenos de monedas, en bolsillos antiguos, en colecciones heredadas que nadie ha revisado con detalle. Y lo más interesante es que no necesitas ser un experto para empezar, solo necesitas saber qué buscar. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo aquí. Porque en la siguiente parte, voy a revelarte detalles específicos que podrían ayudarte a identificar si tienes algo realmente especial. Detalles que pueden parecer insignificantes, pero que marcan toda la diferencia. Y créeme, después de escucharlos, nunca volverás a mirar una moneda de la misma manera. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Alguna vez has? Bien, ahora llegamos a una parte clave.
Aquí es donde todo deja de ser solo una historia interesante y empieza a convertirse en algo práctico, algo que tú mismo puedes comprobar. Quiero que imagines que tienes una moneda de 10 centavos de 1996 frente a ti. No importa si ahora mismo no la tienes en la mano, solo imagínala. Pequeña, aparentemente común, con el rostro de Franklin D. Roosevelt mirando hacia un lado. Millones de personas han visto esa imagen sin prestarle atención. Pero tú ya no eres parte de ese grupo, ahora sabes que hay algo más. Lo primero que debes entender es que no todas las monedas de ese año tienen valor especial. De hecho, la gran mayoría no lo tiene. Y aquí es donde muchos se equivocan, creen que solo por tener una moneda antigua ya es valiosa. Pero en realidad, lo que marca la diferencia son los detalles, detalles que casi nadie observa. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es la nitidez del diseño. En algunas de estas monedas raras, hay una leve diferencia en la definición de ciertas áreas. Puede ser en el cabello, en las letras o incluso en los bordes. No es algo exagerado, pero cuando lo comparas con una moneda normal, la diferencia está ahí. Otro punto clave es la alineación. Sí, algo tan simple como la forma en que el diseño está centrado puede cambiar completamente el valor. Hay monedas en las que el grabado está ligeramente desplazado. Para una persona común, esto puede parecer un defecto sin importancia. Pero para un coleccionista, es exactamente lo que está buscando, y luego están las marcas, pequeñas señales que aparecen donde no deberían. A veces son líneas, a veces son sombras en el metal, a veces parecen simples imperfecciones. Pero en realidad, son huellas del proceso de acuñación. Son como una firma invisible que indica que esa moneda no es como las demás. Ahora quiero que te detengas un segundo y pienses. ¿Alguna vez has notado algo extraño en una moneda, pero lo ignoraste? Porque eso es exactamente lo que sucede la mayoría de las veces. La gente ve, pero no observa, y ahí es donde se pierde la oportunidad. Otro factor que puede influir enormemente es el estado de conservación. Una moneda que ha estado circulando durante años, llena de rayones y desgaste, pierde gran parte de su valor potencial. Pero si encuentras una que ha sido protegida, casi intacta, eso cambia completamente el escenario. Estamos hablando de una diferencia que puede ser enorme. Por eso muchos coleccionistas revisan no solo monedas en circulación, sino también colecciones antiguas, herencias familiares, incluso cajas que han estado cerradas durante décadas. Porque saben que ahí es donde pueden aparecer las verdaderas joyas. Ahora bien, hay algo más que debes saber, y esto es muy importante: no todas las monedas raras son reconocidas inmediatamente. A veces pasan años antes de que alguien se dé cuenta de su verdadero valor. A veces incluso más. Y durante todo ese tiempo, esas monedas siguen ahí, ocultas a simple vista, es como si estuvieran esperando a la persona correcta, y aquí es donde tú entras en la historia. Porque ahora tienes una ventaja que la mayoría no tiene. Ahora sabes que hay algo que buscar. Sabes que no todas las monedas son iguales. Sabes que los pequeños detalles pueden cambiarlo todo, y eso ya te coloca en una posición completamente diferente, pero aún no hemos llegado al punto más impactante. Porque hasta ahora hemos hablado de cómo identificar posibles características especiales, pero no hemos hablado de lo que realmente puede suceder cuando una de estas monedas aparece en el lugar correcto, en el momento correcto, frente a la persona correcta. Ahí es donde todo cambia, ahí es donde una simple moneda deja de ser un objeto común y se convierte en algo que puede generar competencia, interés, incluso emoción entre coleccionistas, y en la siguiente parte, vamos a entrar exactamente en ese mundo. El mundo donde estas monedas empiezan a circular en mercados privados, donde expertos analizan cada detalle, donde las cifras comienzan a subir, y donde lo inesperado puede ocurrir. Antes de continuar, quiero que te hagas una última pregunta. Si encontraras una moneda con estas características, ¿reconocerías su valor o la dejarías pasar como todos los demás? Piénsalo bien, porque lo que viene ahora podría ser lo más impactante de toda esta historia. Ahora sí, entramos en el terreno donde todo se vuelve aún más intenso. Porque una cosa es encontrar una moneda diferente, y otra muy distinta es lo que ocurre después. Imagina este escenario:
Alguien como tú, sin ser necesariamente un experto, descubre una de estas monedas con características inusuales. Tal vez notó un detalle extraño, tal vez recordó algo que escuchó, o tal vez simplemente tuvo curiosidad y decidió investigar un poco más. Ese pequeño momento de curiosidad puede ser el inicio de algo mucho más grande. La moneda no se queda en casa por mucho tiempo. Empieza a moverse. Primero llega a manos de un comerciante local, alguien que tiene cierta experiencia, pero que no siempre revela todo lo que sabe. Observa la pieza, la gira bajo la luz, la compara rápidamente, y hace una oferta que, para la mayoría de las personas, parecería razonable, pero aquí es donde muchos cometen un error. Porque sin conocimiento, es fácil aceptar menos de lo que realmente vale. Ahora imagina que, en lugar de venderla de inmediato, decides ir un paso más allá. Buscas una segunda opinión. Luego una tercera. Y poco a poco, empiezas a notar algo curioso. Las reacciones cambian, algunos se muestran cautelosos. Otros se vuelven más atentos. Y hay quienes, al verla, simplemente guardan silencio unos segundos más de lo normal. Ese silencio dice mucho, porque en el mundo del coleccionismo, cuando alguien con experiencia se queda callado mirando una pieza, es porque ha reconocido algo importante, y ahí es donde empieza el verdadero juego. La moneda pasa a manos de especialistas. Personas que han dedicado su vida a estudiar cada variación, cada error, cada detalle microscópico. Utilizan herramientas avanzadas, iluminación especial, aumentos extremos. Nada se deja al azar, cada línea, cada borde, cada marca, es analizada, y entonces llega el momento clave, la autenticación. Si la moneda supera ese proceso, deja de ser solo un objeto curioso. Se convierte en una pieza verificada. Y eso cambia completamente su posición en el mercado, porque ahora ya no es una suposición, es una realidad confirmada. A partir de ese momento, entran en escena los coleccionistas más serios. Personas que no buscan monedas comunes. Buscan piezas únicas, difíciles de encontrar, con historias que pocos pueden contar, y cuando más de uno se interesa por la misma pieza, algo inevitable ocurre, la competencia, ofertas que empiezan a subir. Negociaciones discretas. Conversaciones privadas. Todo ocurre lejos del público general. Porque este tipo de transacciones no siempre se anuncian abiertamente, son movimientos estratégicos, y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Porque lo que comenzó como una simple moneda encontrada casi por accidente, ahora está en el centro de atención de personas dispuestas a pagar grandes sumas por tenerla, pero no todo es dinero, también es prestigio. Para muchos coleccionistas, poseer una pieza rara no es solo una inversión. Es un símbolo. Es una forma de demostrar conocimiento, paciencia, visión. Es tener algo que otros no tienen, y que tal vez nunca tendrán, y eso tiene un valor que va más allá de cualquier cifra. Ahora quiero que te detengas un momento e imagines esto con claridad. Esa moneda podría haber estado en cualquier lugar. En cualquier bolsillo. En cualquier cajón. Incluso en tus propias manos en algún momento, y la única diferencia entre alguien que la descubre y alguien que la pierde es la atención, nada más, ni suerte extrema, ni acceso exclusivo. Solo la capacidad de observar lo que otros ignoran, pero aún falta algo, porque hasta ahora hemos hablado del proceso, del interés, de la competencia, pero no hemos hablado del momento final. Ese instante en el que todo se define, ese momento en el que se revela el verdadero valor, y créeme, cuando llegamos a ese punto, todo lo anterior cobra sentido de una manera que no esperas. Así que ahora te hago la pregunta más importante de todas. ¿Estás listo para descubrir cuánto puede llegar a valer realmente una de estas monedas en las? Ahora sí, hemos llegado al momento que estabas esperando. Después de todo este recorrido, después de entender los detalles, los errores, la rareza, el interés de los coleccionistas y la competencia silenciosa, llegamos al punto donde todo se define, el valor. Pero antes de decirte la cifra, quiero que visualices una escena muy concreta, una sala privada. Pocas personas. No hay ruido, no hay distracciones. Solo expertos,
coleccionistas y una pieza sobre la mesa. Esa pequeña moneda de 10 centavos de 1996 que, para la mayoría del mundo, no significa absolutamente nada, pero en esa sala, lo significa todo. La moneda ya ha sido autenticada. Ha pasado por análisis rigurosos. Se han confirmado sus características únicas, detalles en el diseño, variaciones casi invisibles, una conservación excepcional. Todo lo que hemos hablado está presente en esa pieza, y ahora, comienza la tensión. Un coleccionista hace la primera oferta, no es baja. De hecho, para cualquier persona común, ya sería una cifra sorprendente. Pero nadie en la sala reacciona con emoción. Porque todos saben que esto es solo el comienzo. Otro coleccionista interviene, la cifra sube, luego otro más, y así, poco a poco, la moneda empieza a escalar en valor. No por casualidad, no por exageración, sino porque cada persona en esa sala entiende exactamente lo que tiene enfrente. Entiende que no es una moneda cualquiera, es una oportunidad. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Mientras más sube el precio, más crece el interés. Porque en este mundo, el valor no solo se mide en dinero, también se mide en deseo, y cuando varias personas desean lo mismo, el límite empieza a desaparecer. Ahora imagina que estás observando todo esto. Que ves como esa moneda, que podría haber estado en cualquier lugar, incluso en tus propias manos, ahora se convierte en el centro de una competencia intensa, una pieza pequeña, con un impacto enorme. Y entonces llega el momento final, el silencio vuelve a la sala, una última oferta se pronuncia, nadie responde, unos segundos que se sienten eternos, y finalmente, se cierra el acuerdo, la moneda cambia de manos, y es en ese instante donde se revela la cifra que deja a muchos sin palabras. El valor alcanzado por una de estas monedas, bajo las condiciones adecuadas, con las características correctas y en el momento preciso, puede llegar hasta aproximadamente 14.7 millones de baht. Sí, leíste bien, una moneda que la mayoría ignoraría sin pensarlo dos veces, puede transformarse en algo con un valor extraordinario, y aquí es donde todo conecta. No se trata solo de suerte, se trata de atención, de conocimiento, de mirar dos veces donde otros solo miran una, porque la realidad es esta. Estas monedas han estado circulando durante años. Han pasado por miles de manos. Y muchas veces, han sido ignoradas simplemente porque nadie se detuvo a observar, pero tú ya no estás en ese grupo, ahora sabes que los detalles importan, sabes que lo común puede volverse extraordinario. Sabes que algo pequeño puede tener un impacto enorme, y lo más importante, sabes que la próxima vez que tengas una moneda en la mano, podrías estar sosteniendo mucho más que metal, podrías estar sosteniendo una historia, una oportunidad, o incluso, un valor que cambiaría todo, así que la próxima vez que veas una moneda de 10 centavos de 1996, no la ignores, obsérvala, revísala, cuestiónala, porque nunca sabes cuándo algo aparentemente insignificante puede convertirse en algo verdaderamente increíble.